Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la continuidad de la mañana en la radio desde ahora y hasta las 12 con un prestigioso equipo de periodistas. Somos Arriba el Día. Mañana fría en la ciudad de Río Gallegos, a cuidar las gargantas y las narices, las vías respiratorias, porque se viene indefectiblemente el invierno. Apenas 1/10 de grado sobre cero la temperatura actual. La sensación térmica es de 5 grados 7 bajo cero, obviamente a esta hora de la mañana. La humedad del 90%, el viento sopla desde el oeste a 24 kilómetros por hora. Hoy, miércoles, máxima de nada más que 4 grados. Algunas lluvias y nevadas previstas para horas de la tarde, aunque en baja probabilidad. Y vientos de intensidad media con ráfagas de hasta 70 kilómetros para este miércoles, mitad de semana en el que te vamos a estar acompañando con información, entrevistas y la mejor de las ondas posibles. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire con su gorra roja de ¿qué es? ¿De Roger Federer? ¿Es una R o una B? Ah, y podría ser de Roger Federer tranquilamente. Es el comandante quien está al mando de la consola. Bueno, buenos días nuevamente. ¿Cómo andan, loquitos? Todo bien, por suerte. Mejor que hincha de River, seguramente en esta jornada. Que para los que no están al tanto, quedaron afuera los amigos gallinas millonarios de la Copa Argentina ante el poderosísimo Temperley por penales. Se lo empataron en el final con un golazo de chilena y luego Arafue. Buen día, Héctor Mancilla. Exactamente, está modo, no quiero decir modo Barney, pero está con un color estruendoso en la jornada. ¿Cómo le va? Sí, llegó el gordo Barney. Sí, yo de cuerpo no opino, pero está de color. ¿La pantera rosa? Ahí va, la pantera rosa. Te identifico. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Buen día, Fer. Buen día, comandante. Ya lo estaba degradando. Mira. Hoy se sintió cómodo porque estuvieron hablando con el comandante del ejército y estaba escuchando a un par. A un par, claro. Claro. Pero eres de aire. Que sabe. Eres de aire. Claro, exactamente. ¿Todo tranquilo usted? Sí, todo tranquilo. Me alegro. Suerte. Fernando Tornú también es parte de esta mesa, parte fundamental. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Buen día. Me hiciste reír. Yo entendí, pero se puede haber malinterpretado. No, porque esta ya lo veo. Yo de cuerpo ajeno no opino nunca, pero el color llegó Barney. Pero el color es, porque es rosa, es fucsia. Para el que está escuchando la radio, tiene una remera, Héctor, de un color fucsia fuerte, tendiendo al rosado, violeta, no sé. Pero bueno, así se ha caracterizado para esta jornada. Quienes quieran disfrutarlo lo pueden ver en YouTube y también en Facebook. ¿Todo tranquilo, Fernando? ¿Cómo está el vendedor? ¿Cómo está con todo? ¿Olvidate? Bien, sí, tranquilo. Viendo un poco, en la mañana de hoy abrías las redes y era mucho desgastada River, sí, porque perdió con Temperley por penales. Mucho desgastada Armani porque tenía una lista, creo que vi de supuesto... Como que había estudiado el rival, digamos. Sí. No, y le hicieron un meme que estaba Armani con la lista. Se lo ve, ¿no? Que tiene una lista. Después en la lista de Armani. Y en la otra parte del meme dice arroz, coco, todo lo que tiene que comprar en el súper, digamos. Entonces como que tenía la lista al pedo. No, sí, malo para los penales. Nunca se ha destacado justamente en ese ámbito de Armani, ¿no? No, hay memes, después dice que el único penal que atajó sirvió para que Boca saque campeón. Claro. Entonces, claro, contra Independiente. Claro, sí. No, contra Racing, claro. Penal, Boca salió campeón, entonces, pobre, el único que atajó en su vida fue para que Boca saque campeón. Y después Milei, ¿no? Obviamente Milei está como desbocado en este momento contra
Debe estar ensayando en este momento, ¿no? Para cantar hoy a la noche. Sí, pero aparte ayer dijo cosas, ahí lo vamos a compartir ¿A después. qué hora la prueba de sonido? Hay cosas que son casi bizarras, que como que hoy vaya a cantar. Después está la pelea con Pedrito. Pedrito Sánchez. Dijo. Sí, dijo que Pedrito tiene match point, digamos, ya fuente. rompiendo el respeto, Sí. digamos, de su ¿no? Y después habló de política y también dijo cosas que no son para nada para tomar a broma. Y dijo que iba a votar cualquier tipo de ley que A vetar. a vetar, dijo, cualquier proyecto. Y me importa, no quiero textual, lo tenemos el audio después lo vamos a compartir, sí. Digo, bueno, le importa 3 carajos cualquier ley que le vaya a interrumpir su proyecto y que va a votar todo lo que haga, a vetar todo lo que rompa el equilibrio fiscal, ¿no? Fiscal que quiera hacer, o sea, todo el tipo de ajuste, lo que quiera hacer, que vaya contra eso, lo va a vetar y listo. O sea, bueno, se está discutiendo el presupuesto universitario, si se lo llegan a cambiar, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a vetar? Que respecto de eso dijo que si llegaba a influir en en los planes que él tiene para el proyecto fiscal, lo va a vetar. No, bueno, ahí está dando para mucho que hablar Milei, por lo bizarro, por lo desbocado, y por lo político. Pero podemos asegurar, vista la experiencia, que esto no es todo lo que puede suceder. No, y yo me quedaría atento a lo que sucede hoy a la noche también, ¿no? Sí, no, es que es el presidente y lo vamos a tener 3 años y medio más. Con lo cual va a haber muchos más. Pero viste que el loco corre la línea, la corre cada vez más. Y cuanto más confianza agarra, más la rompe, porque se cree impune, entonces, por momento parece que lo es, entonces puede hacer lo que quiera. Yo soy el presidente y voy a decir lo que se me cante, ¿no? Que sí. Desayuno de noticias, porque acá el que manda soy yo, no es el presidente ni nadie, así que vamos a contarte los principales títulos de la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde se... Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, esta fue la noticia política de las últimas horas. Sabemos que siempre está el vecino común al cual estas noticias no le llaman mucho la atención, por ahí hasta no le importan, pero terminan después. Esto es lo importante. La idea es que esto termine afectando de buena manera a la economía provincial en un mediano plazo, se supone. En algún momento lo explicarán. Hoy vamos a hablar con el Ministro de Energía respecto de la cuestión económica y las consecuencias para la provincia de lo que fue ayer. Decíamos la noticia del día y del momento, que es que Palermo Bay, que ya es una realidad, porque culminaron con la fractura del primer pozo no convencional. Estuvo ahí el gobernador Claudio Vidal, quien supervisó la finalización de las 12 etapas de fractura del pozo 1 de Palermo Bay, que se la conoce como la joya de explotación no convencional en la provincia de Santa Cruz. Según cuentan, ahora comienzan 3 meses de ensayo para ya tener las primeras informaciones técnicas de lo que será un trabajo que debería tener consecuencias económicas positivas para la provincia de Santa Cruz. Estuvieron en el lugar también ayer directivos de CGC e YPF, que mostraron muchísima expectativa por lo que finalmente es el trabajo de explotación no convencional en esta zona denominada Palermo Aike, que nada tiene que ver con el Palermo Aike que tradicionalmente conocen los vecinos, que es el que está acá. Claro, Canillita, que está a 30 kilómetros en la planta de agua, donde mucha gente asiste cuando el día está lindo. Este es otro Palermo Aike. Es un yacimiento, Cañadón Deus, con un pozo no convencional y horizontal, llamado Maipa X1, de lo que es la formación Palermo Aike. El detalle técnico dice que cuenta con una profundidad vertical de aproximadamente 3.500 metros y una rama horizontal de 1.000 metros, que es donde se está, como para contarle a la gente, como si metieran un... ¿Cómo decirlo? ¿No?
cuando vos voy a hablar, no es vulgar, pero es medio fuerte cuando te hacen una endoscopía. Alta, es como un cable. Sí, excavan, digamos, es como si excavaran con un... 3500 metros. Es un... Sí, es como si fuera una perforadora que es un trépano. Claro. Es el trépano con los caños tubing, ¿no? Claro. 3500 metros en vertical y después 1000 lineal. Claro. Horizontal. Claro, como 3,5 kilómetros, básicamente bajan perforando con todo, rompiendo el suelo, eso hacen romper el suelo. Sí, la roca. Claro. Se dice la formación. Como 3,5 kilómetros para abajo y después uno más para el costado. Como para empezar a extraer material. Así que hay todo un proceso técnico del cual se supone que vamos a tener muchos beneficios económicos para la provincia y después a estudiar los muchos perjuicios que tienen que ver con el medio ambiente y la supervivencia misma. Así que esto se llama fracking también en lo técnico y está por verse tanto la ganancia como el perjuicio de esto que ayer se presentó como algo muy positivo, porque obviamente se supone que nos va a traer a la provincia, le va a traer muchísimo dinero. Cuando se habla de perforación o exploración no convencional, es fracking. Fracking, sí. Y bueno, la buena es que va a traer mucha plata supuestamente. Sí. Después veremos la mala, hay que estudiarla también. Esta es de la mañana de hoy, es de último momento casi, porque se confirmó que decenas de intendentes, incluido el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, van a reclamar en la Cámara de Diputados por tema transporte público. En este caso, Grasso y otros 22 intendentes firmaron una misiva de protesta por la quita del fondo compensador que ocurrió en enero y por el cual subió el boleto de colectivo. Y en este caso adelantaron que van a asistir todos juntos a la Cámara de Diputados el próximo 4 de junio para reclamar. Esta situación, recordemos que provocó el aumento del boleto de colectivo en Río Gallegos de un 300%. Pasó de valer 197 pesos a 800, absorbiendo una parte del aumento en el municipio de Río Gallegos. Así que Grasso y 22 intendentes más van a llegar hasta la Cámara de Diputados el próximo 4 de junio para reclamar por este tema. Bueno, esto es importante en lo político también porque con votos de diputados de Santa Cruz se aprobó el emplazamiento de comisiones por el tema del financiamiento universitario y el FONID. Estamos hablando de dos cuestiones que tienen que ver mucho con la educación a nivel nacional y obviamente en Santa Cruz también. Esto va a lograr que con día y hora precisos se apuren los dictámenes para que se traten los proyectos relacionados con el financiamiento universitario. Estamos hablando hoy de un apagón en todos los establecimientos educativos universitarios públicos en la Patagonia Argentina, porque no hay financiamiento garantizado para la universidad pública hasta ahora, que no, ni cualquiera que no sea la UBA, si bien el gobierno dice que sí, las universidades dicen, incluida la UMPA, que no. Y además, para que se trate la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno nacional lo quitó. Dijeron que ellos no tenían por qué financiar la educación a nivel inicial y secundario y ahora se está pidiendo que lo vuelvan a reincorporar. Esto era, o es, bueno, era en realidad de promedio un 10% del sueldo de los docentes, por ejemplo, en nuestra provincia, y se firmó entonces esto para que haya un nuevo intento de restitución, para que el gobierno nacional vuelva a enviar fondos para que se pague el Fondo Nacional de Incentivo Docente y así los docentes puedan recuperar un porcentaje del sueldo que han perdido desde que Nación decidió quitarlo. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Venga,
Brian, porque te voy a contar las regionales. En este caso, ayer lo charlaban nuestros compañeros de Fuera de Contexto con una de las trabajadoras, dos, en el caso de Tres Lagos, Comisión de Fomento del Interior Provincial, del interior profundo de la Argentina, porque imagínense si a los de Río Gallegos, que ya somos el interior, a pesar de que somos capital, nos queda lejos, si a los del Calafate les queda a trasmano Tres Lagos, imagínense lo que es para un porteño, para un capitalino. Hay alerta. Hoy en Piedrabuena hay movilización. Ayer charlaban nuestros compañeros con justamente la gente de Tres Lagos, porque las sedes del Correo Argentino se están viendo amenazadas. Ahora señalan que en la ley bases tendrían un cambio en la concepción, particularmente para el Correo Argentino también. Así que esto cambiaría un poco la situación, pero de todas formas sabemos que el ajuste se está dando en esta empresa. De hecho, el otro día lo cubríamos con el retiro voluntario o gratificado, como le llaman, de 3 trabajadores de nuestra ciudad. Bueno, quieren cerrar la oficina de Tres Lagos, también la de Piedrabuena, y esta situación ha convocado o ha autoconvocado a los vecinos de estas localidades a defender tanto los puestos laborales de sus compañeros como también las oficinas de esta empresa postal, que para muchos es fundamental. ¿Sí o no, Brian? Te quiero ver en acción, Brian. Habló Nacho Torres, gobernador de la Libertad, gobernador de Chubut, del PRO en este caso, que la semana pasada estuvo reunido junto con Edith Terenzi, diputada de su provincia, senadora de su provincia, perdón, con la vicepresidenta, con Victoria Villarroel, estuvieron en el Senado. Si el PRO se fusiona con la Libertad Avanza, ¿qué dijo Nacho? Se va. Me voy, exactamente. Si el PRO se fusiona con la Libertad Avanza, me voy, No cuente señaló conmigo. el mandatario chubutense, que había estado en el centro de la tormenta y de la opinión pública luego de lo que fue aquel cruce con el propio Javier Milei. El primer mandatario de Chubut manifestó su desacuerdo con la idea impulsada, en este caso por la actual ministra de Seguridad y expresidenta del partido, Patricia Bullrich, quien desde hace meses está haciendo lo imposible por unir las fuerzas en un nuevo espacio, más allá de lo que hoy conocemos como Juntos por el Cambio. No solo Fuerza del Cielo, fueron las fuerzas. Claro, que exactamente. Si el PRO se fusiona con la Libertad Avanza, me voy, dijo en una entrevista con Luis Novarecio en La Nación Más. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Patricia de fusionar el PRO con el gobierno. Yo no sería funcionario de este gobierno, por ejemplo, dijo el gobernador de Chubut, que sigue marcando una postura particular, propia, dentro de lo que es esta fuerza o esta coalición. Él pertenece al PRO como partido, pero a Juntos por el Cambio no como coalición o como alianza electoral, la cual después del triunfo de la Libertad Avanza se ha visto bastante trastocada y de hecho ha perdido mucha fuerza, y es por ello que Torres determinó hacer fuerza o juntar o reorganizar fuerzas con, por ejemplo, los gobernadores de la Patagonia, con quien está trabajando mucho más en tándem y en sintonía que con sus propios compañeros de espacio político. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Y es un dinosaurio que vive en nuestra mente y cuando se hace grande... Sí, dale. No puede ser. Fernando Tornó se sacó el retorno. Puso Barney de cortina. Barney. Le puso Barney de cortina al compañero. Un irrespetuoso. En absoluto. ¿Sabés qué es lo peor? Lo hiciste cuando yo lo estaba escuchando, así que te lo de vuelta. Está.
¿Cómo está la traición? Bravo, ¿cómo te desconocí? No, todo bien. Yo no fui. Te digo que es para hacer un reel y la rompe en redes sociales. Qué atrevido este operador, ¿no? Dios. Yo Chicos, no voy a decir que participé de esta tramoya. Ah, eso estaban pergeñando, sí. Ah, Eso yo no fui. te quiero ver en acción, ¿viste? Mirá, escuchá. claro, sí. Lo armaron entre los dos. Mirá, una Una emboscada. doble traición. Una doble tradición. La doble Nelson fue. Bullrich, como todos sabrán, se ha metido de lleno en el conflicto policial que vive la provincia de Misiones y en especial que tiene epicentro en la ciudad capital de la provincia, en Posadas. Y tuvo duros cuestionamientos, como siempre, en vez de tirar agua, va con el bidón de nafta, ¿no? Dijo sobre las protestas: la policía no puede hacer huelga, no puede ser piquetera. La ministra de Seguridad habló del levantamiento policial en la provincia litoraleña y aseguró que las fuerzas federales deben trabajar 24/7 por 365. Todo el año, Todo toda el la año. vida. Sí, la ministra de Seguridad cuestionó el levantamiento policial que tiene lugar en la provincia de Misiones a raíz del reclamo salarial. Según precisó, dijo: la policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 horas por 7 días, los 365 días del año. Hay que separar el conflicto que tiene la provincia con distintos sectores sociales, que algo que debe resolver la provincia. Con sublevación de la policía, pidió la funcionaria, dijo, es algo inadmisible, algo total, absolutamente fuera de la ley. Asimismo, reveló que el gobierno habilitó un comité de crisis para asistir al gobernador Hugo Pasalacqua con el envío de fuerzas federales para garantizar la seguridad en las ciudades donde los oficiales protestan. La policía no puede ser piquetera, dijo Patricia Bullrich, llevando calma a la situación en Misiones. Prepagas y la lucha que tienen con el gobierno nacional por estas subas indiscriminadas. Bueno, ahora el gobierno sumó a otras 5 empresas a la demanda judicial. Otras 5 empresas de medicina prepaga se suman al listado de que van a ser demandadas. 41 en total deberán presentarse a una audiencia clave la semana venidera. ¿Cuáles son las empresas demandadas? Y bueno, solo pueden saberse por estos días que la Superintendencia de Servicios de Salud sigue incorporando prepagas a la demanda judicial para que las empresas solo puedan aumentar según el índice de inflación y devuelvan a los afiliados lo cobrado de más. En tanto se mantiene en pie la audiencia que ha sido fijada para ya en estos días, el 27 de mayo, bajo apercibimiento de resolver con las constancias de la causa. En total, las 5 empresas que que el gobierno ha incorporado a esta demanda o a esta audiencia son Bristol Medicine, Federación Médica Gremial de Capital Federal, Asistencia Sanitaria Integral, Asociación Civil de Estudios Superiores, Consejo Profesional de Ciencia Económica de Capital Federal, a lo que se suman otras 13 ya, como International Health Service, Obra Social de IPF, OPDEA, Ospedin, Fundación Médica de Mar del Plata, En Salud, Convencil, Medicine, Centro Médico Pueyrredón y Programa de Salud, entre otras, a las que se suman las más renombradas, ¿no? Como ya todos sabemos, Sui Medical, la empresa, no voy a salir, la que está acá, OSDE, Medife, Sui Medical, lo dije. Bueno, todas esas empresas ya van a tener que comparecer a esta audiencia el 27, que ha sido citado por el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con el área del servicio de prepagas, ¿no? A esta, van a tener que responder a estos aumentos indiscriminados y van a tener que devolver las cuotas que le subieron a sus asociados, ¿no? Bueno, una batalla más
en esta lucha del gobierno nacional contra las prepagas. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Porque esto no sé si es para reír o llorar. ¿Ustedes se acuerdan con todo el bullying que le hicieron al Pipita Higuaín? En los memes, esos que salían, que siempre se equivocaba de personas. Porque, claro. Bueno, la que se equivocó y tuvo un papelón feo fue una diputada. ¿Qué diputada? Lilia Lemoine. Ah, bueno. Es costumbre, ¿no? ¿Qué dijo? Para justificar la crisis con España. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Pedro Sánchez? Sí, pero se confundió. Sí. Para justificar la crisis con España tildó de cornuda a Gerardo Morales. Otra vez, pobre Gerardo que estaba en su casa, tranquilo. Sí. Porque aparte pasó esto de que cayó gente en cana en Jujuy, o llevaron gente en cana por tratar de cornudo justamente a Gerardo Morales. Bueno, la diputada de la Alianza de la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a incurrir en una polémica al intentar defender a Javier Milei de la crisis diplomática. A ver, ¿qué pasó? Dijo Gerardo. Claro. Qué orgullo, dijo, tener un presidente que nos recuerde que no somos una colonia de ningún otro país. Escribió en la cuenta X Lilia Lemoine, siguiendo con las líneas de su discurso en diputados. Horas antes, esa asesora de Milei utilizó la frase "la patria no se vende", que justamente le achaca a la oposición por sus políticas y posturas a favor de Estados Unidos o de Israel. Y en el mismo tuit, y casi sin que nadie se la detenga a ver, Lilia disparó: un presidente que no es como el cornudo de Morales, que usa la fuerza del Estado para meter a 50 días presos a un inocente por sentirse ofendido. Pobres los que tengan ese tipo de líder. Sin comerla ni beberla, le cayó a Gerardo. Sí, nuevamente, pobre Gerardo. Lo metieron en esta señora es diputada de la Libertad. Sí. Y anda tildando de cornudo al respetuoso Morales. Y sale caracterizada con un traje ahí de Batman, no sé qué. Bueno. Como Sandro. Como Sandro. Ahora sí, te cuento las efemérides. Un día como hoy, en 1810, se desarrollaba el Cabildo Abierto. El abogado Juan José Castelli propone justamente que se elija en votación en una junta de gobierno, en reemplazo de Baltasar Hidalgo de Cisneros, entonces virrey español en el Río de la Plata. En 1909, en el Teatro Ateneo de Buenos Aires, se estrenaba la película Revolución de Mayo, en blanco y negro, sin sonido, una de las primeras del cine argentino, dirigida por el italiano Mario Gallo, quien había llegado a Argentina 4 años antes, en 1905. En 1930 nacía en Coronel Moldes, Córdoba, Agustín Tosco, sindicalista, histórico dirigente de Luz y Fuerza, el gremio que justamente por aquel entonces encabezó el cordobazo desarrollado por la CGT en esa provincia, y que fue una rebelión popular desatada en marzo de 1969 en la capital cordobesa contra la dictadura de Juan Carlos Onganía, del militar Juan Carlos Onganía. Nacía en David Hulme el cantante y compositor británico Stephen Patrick Morrissey, conocido justamente por su apellido, quien fue líder de los Smiths y grabó luego 14 discos como solista, así que será parte de las efemérides musicales del día de la fecha. En 1960 se registraba un día como hoy el sismo de mayor magnitud en la escala de Richter en la historia de la humanidad, desde que se mide justamente este tipo de fenómenos, y se dio en Valdivia, Chile, aquí, no muy lejos, fue el más potente registrado en la historia. Se calcula que causó entre 20 y 22 mil muertos, más de 2 millones de damnificados, y efectos que se registraron en Hawái, en Japón, en Estados Unidos, en Alaska y en Rusia. En 1972 también, a los 63 años, fallecía en Rufino, Santa Fe, Bernabé Ferreira,
figura de River y de Tigre, a quien se lo considera como uno de los más destacados goleadores del fútbol mundial en los años 30, y a lo largo de su carrera logró cosechar 220 goles en 198 encuentros, más de un gol por partido. También en 1976, a los 33 años, era asesinado Ringo Bonavena en Reno, Nevada, Estados Unidos, boxeador de peso pesado, una de las figuras del boxeo argentino, además un showman, asesinado de un disparo por Ross Breimer, quien era guardaespaldas del prostíbulo Mustang Ranch, donde dicen Ringo se estaba haciendo el galán con la esposa del dueño y terminaron por ultimarlo. En 1979, por disposición de José Alfredo Martínez de Hoz, entonces ministro de Economía de la dictadura cívico-militar que encabezaba Jorge Rafael Videla, cerró Industrias Mecánicas del Estado, la fábrica de automóviles y aviones, fundada en 1952 en la provincia de Córdoba. Si no me equivoco, IME, la fábrica donde se fabricaba. ¿Es justicialista o no? No sé, no, me parece que es justicialista, no, pero una camionetita recordada por muchos argentinos, mucha gente grande, capaz don Juan se va a acordar, los rastrojeros. Claro, exactamente. No sé si es justicialista, después quiero chequear eso. No sé, no, la verdad es... Es el Día de la Diversidad Biológica, también instituido por la ONU para promover la conservación de plantas, animales y microorganismos, así como las diferencias genéticas dentro de cada especie. Vamos a comenzar con Al Corley, que cumple 68 años, actor devenido en cantante, que tiene su tema más conocido llamado Square Rooms, y escuchamos en este momento. In square rooms, a human without illusions. Set trains on a set basis, that's what we come to. If the world holds this love holds, moving nowhere and gone cold, the wind stops, the clouds go away, all alone. Oh, oh, I know I can see the oh, oh, I know I can see the I can feel the I can see the oh, square, they don't care. The man is in his bed. Oh, square. Oh, square. They don't listen. They don't care. Walks long and long lives the vision of one with one, and used to move me. You undo me like you've always done. But I realize now when I make it out of words now, just you and me, just you and me, till the end of time. Oh, oh, I know I can see it. Oh, oh, I know I can see it. I can feel it. I can see it. Oh, swear. Oh, swear. They don't listen, they don't care. The man is in his bed. Oh, square. Oh, square. They don't listen, they don't care.
Viví los miércoles en la radio del rock nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición otoño 2024. Continuamos en la 100.9 acompañándote. Te recuerdo que podés escribirnos al 1551 60 51 para acompañarnos, para estar del otro lado, para pedir música, lo que quieras, para mandar saludos, una consulta, una puteada. ¿Por qué no? 2 décimas de grado bajo cero la temperatura actual, 5 grados 5 bajo cero la sensación térmica, ha bajado la temperatura a esta hora de la mañana, la humedad es del 87% y el viento sopla desde el oeste a 20 kilómetros por hora, máxima de nada más que 4 grados para la jornada de hoy, así que abríguese, mijo, mija, que va a estar bastante más fresco que las jornadas anteriores hoy. Rápidamente, hay audios para escuchar, mientras en un ratito nada más vamos a estar estableciendo contacto con Delphi Rivas, que es secretaria adjunta de la filial Río Gallegos de ADOSAC, porque mañana hay paro de la docencia en todo el país. Yo tengo una, no sé si será de último momento, pero ustedes se acuerdan de ayer mucha conmoción en la ciudad de Comodoro Rivadavia con el asesinato de este joven que esperaba el colectivo en una parada. Exacto. Y fue ultimado una puñalada, 17 años. Bueno, este jovencito de 17 años, Gonzalo Buenchur, la policía ha podido dar con el presunto autor del hecho, es otro menor de 15 años. Mirá vos, terrible. Es más terrible todavía, es un chico de 15 años inimputable, que apuñala y mata a otro de 17 por un celular. En una garita de colectivo. En una garita de colectivo, en el barrio San Cayetano. Durísimo hecho que obviamente conmocionó a Comodoro y que también fue parte de las principales tapas de la Patagonia y del país. Rápidamente vamos a cumplir con los audios que tenemos para escuchar al presidente. Estuvo en el Congreso Anual, en el 41º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, IAEF por sus siglas. Habló el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego también habló Milei en este marco, donde hizo hincapié en el proceso de dolarización que pretende desarrollar la economía nacional, y utilizó una analogía con el zorro rara. Lo escuchamos. A mí hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta, que es el zorro. El zorro es un gran personaje como personaje, porque era un anarcocapitalista fabuloso. ¿Por qué? Porque ¿de qué trataba la trama del zorro? El zorro tenía dos tipos de enemigos. Obviamente, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, el Estado, ¿sí? Que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciona España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito.
pese a lo que diga la progresía mediática. Ese es el primer punto. Y el segundo punto era la ciudad, digamos, o sea, estaba cerca del puerto y entonces había muchos ladrones que asaltaban. Imagínense que ustedes van a hacer intercambios y llevaban que con ustedes el dinero, el oro. Nada, es como llevar una etiqueta a decir robame, robame, robame. Entonces los atacaba todo y el zorro, ¿sí? No solo que se peleaba con los matones del Estado, sino que además también se peleaba ¿con quién? Con los chorros. ¿Por qué? Porque en realidad si ganaban los chorros, ¿cuál era el problema? Que había menos comercio y por lo tanto, digamos, en la calidad de vida bajaba. O sea, el Herrscher-Ohlin a la perfección funcionaba ahí. Es decir, el zorro se ocupaba de que funcionara el Herrscher-Ohlin. Lo entendiste vos nomás, Brian, pero bueno, aprovechó para pegarle a Pedrito Sánchez, el presidente español. Perdón. Y hizo una analogía con el zorro, pero la verdad que al menos a mí, que tampoco soy un eximio consumidor del zorro, me quedó demasiado claro. Y dijo, al principio dijo que era una historieta, ¿no? Sí. No era una historieta. Era una serie de televisión. Una serie de televisión. Guy Williams debe estar revolcándose, pobre. ¿Qué más? Habló de los eventuales vetos que podrá establecer Beto Velo, nuestro compañero, no, de los vetos de vetar, en este caso, de dar de baja una ley. Justamente en la propia conferencia del IAF habló Milei respecto de eventuales vetos, si hay propuestas del gobierno, de los diputados, de la oposición, que atenten contra su equilibrio fiscal. Vamos a bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar, me importa 3 carajos. Ahí pasaba hablando en términos pacíficos y siempre está conciliadores. Sí. Así que si hay algún proyecto que estén pensando los diputados que rompa el equilibrio fiscal, le importa 3 carajos a Milei, lo va a vetar, ya lo acaba de asegurar. Esos eran 2 de los audios de lo que dejó la intervención de Milei ayer, justamente en el marco de esta conferencia o congreso, donde se congregan la BritCham, por ejemplo, que es la Cámara Británica de Comerciantes en Argentina, la Cámara Americana de Comerciantes en Argentina, la Cámara de Comercio Argentino-Austríaca, un montón de entidades que se han congregado justamente allí, que lo tuvieron como principal orador al presidente de la nación, en su tono estandapero habitual que ha adquirido en el último tiempo. Ahora vamos a hablar de educación, porque tenemos en espera justamente a Delphi Rivas, que es secretaria adjunta de ADOSAC Río Gallegos, de la filial de la capital, en el marco, o en la previa, en realidad, la víspera de lo que mañana será un paro nacional, que justamente convoca CETERA y al cual se ha plegado la Asociación Docentes de Santa Cruz. Buen día, Delphi, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián saludándote, agradecidos del tiempo que dispensás para charlar con nosotros, como siempre. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por ocuparse de nuestro sector siempre. Delphi, mañana, forman parte de esta medida nacional que se plantea como un sostenido reclamo por un mayor aumento salarial. Sí, en realidad no es solamente eso. O sea, no solamente eso, pero es uno de los temas que sigue en discusión siempre. Claro, sí, sigue en discusión. No nos olvidemos que estamos por debajo de la canasta básica, ¿no? Así que eso nosotros vamos a seguir peleando y vamos a seguir insistiendo para que concretar eso y que el docente pueda vivir teniendo todas sus, pudiendo vivir dignamente,
sin tener preocupaciones económicas. Claro, estamos llegando a junio prácticamente. Al día de hoy, las expectativas que había en lo salarial respecto al nuevo gobierno, ¿se han cumplido o a medias o está lejos? ¿Cuál sería el análisis? No, estamos lejos todavía, pero nos vamos acercando de a poco, muy de a poquito, pero bueno, vamos llegando a ciertos acuerdos, ¿no? La última paritaria hemos acordado y fue muy importante esto de la equiparación de los salarios de los compañeros que cobraban diferente por no haber tenido el pago de la hora extendida. Así que eso fue un gran logro y hemos podido, ayer se pagaron las complementarias, justamente, salvando los problemas de liquidación que hubieron. Pero bueno, hemos logrado eso y ahora tenemos otro porcentaje a partir de mayo. Pero bueno, esto es una lucha continua, ¿entendés? Sí. Lo importante acá es que no se cierre el diálogo. Viste que tuvimos una instancia de una conciliación obligatoria muy repentina y como es ante el primer síntoma de conflicto, no estuvo bueno eso, tampoco estuvieron buenas las declaraciones del ministro de Trabajo. Yo ya lo hablé con ustedes la vez pasada de esto. Pero bueno, se ha podido salvar ese problema de la conciliación y hemos vuelto a sentarnos en la paritaria, que es el lugar donde hay que resolver. Y nosotros, como sector, siempre respetando nuestra orgánica, ¿no? Con nuestras asambleas y nuestros congresos. Así que vamos a seguir luchando por ese salario en el que el docente no tenga que estar preocupado a ver si llega a fin de mes o no. Eso por un lado. También está lo del incentivo docente, claro, que es algo que se viene discutiendo. Nosotros siempre, desde el momento que apareció el incentivo docente, sabemos que es una cifra en nuestro salario como negro, entre comillas. Nosotros siempre venimos pidiendo que se lo incorpore al básico de nuestro salario. Esa es una lucha de años y también, bueno, nosotros hay otra cosa en cuanto a lo salarial, ¿no? Es el pago del título en el segundo cargo. Eso es injusto e incoherente, porque vos tenés título para trabajar en los dos cargos, o sea, no tiene justificativo, ¿no? Pero bueno, es otra de nuestras grandes luchas. Y después, bueno, están todas las laborales que bueno, que se van destrabando de a poco. Igual uno destaca y agradece, no, bueno, agradecer no, destacar que haya diálogo, agradecer no, porque es la obligación del gobierno mantener un diálogo abierto con el trabajador. En este caso, mañana va a haber paro nacional justamente convocado por CETERA y tiene que ver con esto que señalabas vos, ¿no? Que se establezca una ley de financiamiento educativo, que haya paritaria nacional docente, que se pague el FONIT y justamente y también incluye entre algunas de sus reivindicaciones a los jubilados y jubiladas de la docencia. Otro de los temas importantes también que yo imagino que cada vez, no solo de los docentes, en muchos casos en el ámbito estatal provincial se pone el ojo, es la armonización de las cajas o el traspaso de las cajas provinciales a Nación, que es algo que de un tiempo a esta parte lo ha dejado entrever de alguna manera el presidente de la Caja de Previsión, y que también es algo que imagino yo ocupa y preocupa a los docentes, sobre todo sí, a los jubilados, ¿no? Sí, por supuesto, a los jubilados y también a los activos, sí, ¿no? Porque esto modificaría totalmente lo que se refiere a nuestra jubilación. Es preocupante porque desde el momento en que nombraron al señor Cané, fue preocupante. Sabemos cómo piensa, ¿sí? Tenemos historia con este señor y obviamente que va tirando así como algunos comentarios que te da indicio a que hay alguna intención de modificar y armonizar la caja. Ojalá no suceda, va a ser un gran conflicto eso,
Nunca acá en Santa Cruz se ha dejado pasar por alto alguna modificación en la caja de previsión social, eso lo tenemos claro. Hemos tenido enfrentamientos bastante crueles con el Estado con respecto a esto, así que espero que no lo intenten hacer. No estaría bueno. No sería algo que va a pasar desapercibido. Es una lucha continua y creería que los activos y más los más jóvenes, los que recién se inician, van a tener que preocuparse y mucho por esta situación. Sí. Delphi, y de todos los trabajadores, de toda la provincia. Obviamente, sí. Hablando de toda la provincia, y quería preguntarte por algo que escuchamos decir a Fati Oliva, referente de Encuentro Ciudadano, que habló la semana pasada, sobre fines de la semana pasada, de la salida de Busquets. Contó que finalmente un poco confirmó, ¿no?, que la salida de Busquets se dio en torno al conflicto que se estaba generando por la infraestructura escolar y que había muchísima tensión en lo interno y en lo externo respecto de eso. Contó que según un relevamiento que tienen ellos, hay por lo menos 300 instituciones educativas con falencias en Santa Cruz. Hace unas semanas atrás, el jefe de Gabinete de Ministros, José Daniel Álvarez, dijo que les va a llevar entre 6 meses y un año al gobierno dejar medianamente en condiciones esa cuestión, con lo cual, además de lo salarial y el reconocimiento siempre al trabajo docente, la otra cuestión importante para normalizar la educación en Santa Cruz sigue siendo, ¿no?, esto de que haya al día de hoy, sabemos que es mucha adherencia, de que hay que tener algo de paciencia, pero también que el gobierno debe darle prioridad a eso, que haya 300 colegios como mínimo con problemas edilicios en Santa Cruz. Sí, los colegios, no hay una escuela que esté totalmente en condiciones. Óptima ninguna. En Santa Cruz. Ninguna que esté, diga, acá no pasa nada. O vos recorres las escuelas, si hay calefacción, hay humedad, si tienen toda la parte eléctrica en forma correcta, tienen los pisos levantados, vos vas a encontrar siempre algo. Este es obviamente un desgaste, un abandono de años de la infraestructura escolar, de falta de inversión en lo que es infraestructura escolar, y hoy tenemos los resultados y este gobierno tiene esa herencia pesadísima, ¿no? Aparte de todas las otras. Pero bueno, el gobernador se comprometió con eso y va a tener que darle prioridad, y creo que va a ser un largo camino para poner en condiciones todas las escuelas. Es lamentable porque hoy nuestros niños no todos tienen la misma calidad educativa ni el tiempo en educación, porque están rotando en las escuelas, otros no tienen directamente clase. Entonces, está ese tema ahí candente, que es lo de los edificios escolares y obviamente las condiciones laborales también para los docentes, porque no están dadas las condiciones en muchas instituciones, directamente no se puede comenzar. Sabemos que el edificio de la 44 está, te hablo acá de Gallego, ¿no? Que se está trabajando. Los padres piden otro tipo de opiniones de otros profesionales. Los chicos están cumpliendo sus horarios y sus clases en otra institución que también tiene problemas. La escuela 11 tiene muchos problemas de calefacción. Están también suspendiendo actividades por eso, y también eternamente hay una sección de baños en la escuela 11 que no funcionan hace aproximadamente 6-7 años. Imagínate, entonces que tampoco tienen la cantidad de baños que necesitarían cuando están albergando 2 instituciones simultáneamente, porque no es por turno, sino que están en forma simultánea. Todo esto es grave y delicado, pero bueno, van a tener que ponerse de acuerdo y empezar a trabajar, y a veces estos comentarios, de las internas y las diferencias que hay dentro del Consejo Provincial de Educación no favorece a nadie.
No favorece a nadie. Yo no me voy a meter en eso de que si fue por esto, si fue por el otro. Son decisiones, pueden ser personales, pueden ser políticas, pero acá tienen que ponerse el poncho y resolver los problemas. Es esa la realidad. Más allá de que uno ve la voluntad de solucionar varios problemas, siempre va a faltar. Siempre va a faltar, y en lo que es infraestructura escolar es un grave problema que tenemos. No hay una sola escuela que tiene toda la condición óptima para poder funcionar como corresponde. Siempre vas a encontrar algo. Delphi, también al principio de la presentación hiciste alusión que nuevamente han habido problemas con los recibos de sueldo de los docentes. La liquidación. Y esto me lleva a preguntarte también, ¿se normalizó el sistema de entrega de recibos de sueldo? Sí, se está ahora últimos meses, el recibo estuvo, último mes, estuvo antes del cobro. Ajá. Por ejemplo, para la complementaria ya el lunes estuvo el recibo y ayer cobraron los compañeros. Hubo un problema ahí de liquidación con las personas que trabajan, los docentes que trabajan en jornada completa, que no percibieron, pero ayer inmediatamente la comisión directiva y nuestros paritarios hicieron el reclamo, la gestión que corresponde, hicieron exigieron que ese dinero también era para ellos, siempre estuvo pautado así. Así que bueno, están haciendo, ya se amplió la paritaria y están haciendo los trámites administrativos para que los compañeros perciban inmediatamente su diferencia salarial. Perfecto. Delphi, como siempre estamos agradecidos por poder charlar contigo a propósito de esto que mañana tendrá lugar en Santa Cruz y en todo el país, donde habrá paro nacional justamente convocado por CETERA, y ustedes, pese a estar resuelta la paritaria, al menos por el momento, de los docentes, se pliegan justamente en solidaridad también con todos aquellos que no... Con todos los docentes argentinos, exacto, claro, porque no muchos están pasándola realmente mal. Así que nuestros reclamos siguen, así hay mucho para reclamar a nivel nacional también. Así que bueno, mañana la CETERA llama a un paro, es nuestra central madre, así que ahí estaremos apoyando y seguramente vamos a tener alguna actividad que estaremos diciéndole prontamente. Muchas gracias como siempre y que tengas un buen día, Delphi. Igualmente, chicos, que tengan un hermoso día. Hasta luego. Muchas gracias, que tengas un buen día. Delphi Rivas dialogaba con nosotros, secretaria adjunta de la filial Río Gallegos de ADOSAC. Mañana hay paro de CETERA, como lo dijimos. Las consignas que convocan justamente al paro de este jueves 23, paro nacional docente en todo el país. Tiene que ver con convocatoria a una paritaria nacional docente, restitución del FONIT, el cual implica, según señala CETERA, una disminución del salario de entre el 10 y 20%, financiamiento para las escuelas y universidades públicas, más presupuesto educativo, envío de recursos para infraestructura escolar, envío de fondos para comedores escolares, financiamiento para programas educativos, urgente aumento de emergencia a los salarios docentes jubilados. No a traspaso de las cajas provinciales a la nación, no a la modificación de los regímenes obligatorios docentes nacionales y provinciales, a los regímenes jubilatorios, perdón. Cese de los despidos y reincorporación de todos aquellos que han sido despedidos de las áreas educativas de la nación. Justamente mañana, jueves, en todo el país se desarrollará esta medida de fuerza y por ello charlábamos con la referente de ADOSAC Río Gallegos. Todos los puntos son súper justificados, ¿no? Sí. La cuestión es que uno después ve a quién se la está pidiendo y sabe que va a ser muy difícil. Pero es como que la discusión no tiene futuro, entendiendo las consignas y el interlocutor del otro lado, que es el gobierno nacional, es como... Sí. Pero bueno, esto que decíamos en el desayuno de noticias del avance, por lo menos en la posibilidad o en el pedido, ¿no? Con día y hora concreto para que se trate la restitución del FONIT, por lo menos es algo que va a acompañar este reclamo. Y sí.
Que aliviaría también en la paritaria al gobierno provincial, eventualmente, porque le dice, che, muchachos, tienen este extra, si bien es no remunerativo o en negro, alcanza su bolsillo y le daría un poquito de aire, un 10%, ¿no? Un 10% en un sueldo, digamos. Sería algo más. Y es un punto, no es lo único que se pide claramente, pero creo que la idea acá sería ir sumando punto por punto lo que más se pueda en una discusión o en un pedido que encuentra del otro lado un gobierno muy inflexible en las medidas que toma. Exactamente. Pausa en Arriba del Día, son las 10:43 en la República Argentina. Es el cumpleaños de Morrissey, por eso 65 años cumple el británico, por eso escuchamos Sudhead, que es el segundo tema de Efeméride de la mañana. El ex fundador de The Smiths hizo su carrera solista con 14 discos y escuchamos una de sus más populares canciones. Why do you come here? And why do you hang around? I'm so sorry. Why do you come here when you know it makes things hard for me? When you know, why do you come? Why do you telephone? And why? Send me silly no. I'm so sorry. I'm so sorry. Why do you come here when you know it makes things hard for me? When you know, why do you come? You have to sneak into my room just to read my diary. It's hard just to see all the things you knew I'd written about you. Oh, so many illustrations, oh, but I'm so very sick of you. Oh, I'm so sickened now. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección.
Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo de los egresados 2024. En esta oportunidad, con más de 110 millones de pesos en premios, una Chevrolet Montana 0 kilómetro, un Renault Sandero 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Apoyá a los egresados 2024 y convertite en un feliz ganador. Agencia de Rifas HRB. 28 años junto a los egresados de Santa Cruz. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguinos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima hasta agotar stock.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo, heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. ¡Anímate! Es más fácil de lo que crees. Forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966-487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrit. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada común Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima. Stock. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá. Si sos de acá, compras acá y paseás por acá, entonces qué mejor que cobrar tu sueldo en el banco de acá. Abrí ahora tu cuenta 100% online. bancosantacruz.com.
Acá, para vos. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y a evaluación que realice el banco. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Está en vivo todavía. De la mañana, 2 minutos en la República Argentina. Pausa larga, tuvimos tanda como nunca, pero nos dormimos una siestita, nos hicimos unos rips a la barbacoa, aprovechamos a pasar el trapo, lavamos el auto. No,
tampoco es que nos alcanzó para tanto. Estamos a la espera de la confirmación de la próxima entrevista de la mañana, que tiene que ver con lo anunciado ayer, la oficialización de la entrada en funcionamiento, si se quiere, del yacimiento Cañadón Deus de Palermo Aike, o Maipa 1, como se lo denomina técnicamente, que es el primero en haber sido explorado. 12 etapas leía por allí que ha tenido justamente la etapa inicial de fractura, que ayer, digamos, tuvo su acto oficial en el lugar, con la presencia del gobernador Vidal, de su segundo Fabián Leguizamón, del vicegobernador, y algunos funcionarios del gobierno provincial, como Jaime Álvarez, el ingeniero que comanda el Ministerio de Energía, entre otros. Pero en un ratito vamos a estar tratando de profundizar en ello para seguir dando o haciendo hincapié en esta, que es una gran noticia, o se presume como una gran noticia para Santa Cruz, para las arcas provinciales, para la generación de empleo, en tiempos donde hay una amenaza muy grande, latente sobre el mundo del trabajo. Lo venimos diciendo y lo reiteramos. ICRT en zona sur, zona centro represa, zona norte YPF, y en este caso obviamente el gobierno provincial seguro que espera que esto comience a andar, que se dinamice el proceso para poder finalmente confirmar buenas nuevas, ¿no? Así que en ese camino estamos, y la idea es poder charlar con el ministro Álvarez de buenas a primeras. Antes vamos a escuchar algo que nos quedó pendiente de ayer y que tiene que ver con educación, con la cuestión infraestructural, con los distintos reclamos que vienen desarrollándose en ese sentido en distintos establecimientos, no solo de nuestra ciudad, sino de la provincia. Han llegado 18 calderas, 14, si no me equivoco, son para Río Gallegos y 4 para la cuenca carbonífera, en el marco de un plan que prevé dotar a 120 instituciones al menos de justamente nuevos equipos para calefacción. Sobre este plan de mantenimiento escolar habló la titular del Consejo Provincial de Educación, Elizabeth Villarroel, con la prensa oficial de la provincia, justamente con algunos detalles respecto del avance de la instalación de calderas en las escuelas de la provincia. Bien, bueno, buenos días, gracias a ustedes por estar acá y permitir que se pueda ir difundiendo esta información. El tema de las calderas sí surge a partir de la necesidad planteada en muchos edificios de toda la provincia, la que nos está reclamando este tipo de, de arreglos, y en algunos casos es el reemplazo, porque ya el arreglo no está siendo suficiente, con una reparación o con un reemplazo de repuestos. Razón por la cual nosotros comenzamos con la adquisición de 18 calderas, 14 tienen destino a Río Gallegos y 4 a Río Turbio. En esa instancia estamos, con la colocación de estas primeras calderas. 4 que fueron al Turbio, que ya está haciendo proceso de cotización para la colocación. Y en Río Gallegos empezamos con 4 primeras, que era el 16, el secundario 16 y el 26, que en este tiempo nosotros lo habíamos visto con muchas interrupciones en el dictado de clases, principalmente en algunos casos con rotación de cursos, y en otros casos, directamente sin tener clases. Y para el resto de Río Gallego, en estos días estamos con la colocación de más calderas, y el interior, que siempre nos está preguntando, en las próximas adquisiciones estamos contemplando el interior. Sí, en realidad el tema del mantenimiento es un problema que viene hace muchos años. Uno continuamente escuchaba la suspensión de clases por distintos motivos. Nosotros lo que podemos ver que en algunas situaciones se han ido reparando algunas cosas, pero nunca por ahí ha sido tan a fondo como está haciendo este año. También siempre nosotros señalamos que fue parte de la campaña del actual gobernador indicar que educación es una de las prioridades, y en esas prioridades es necesario tener las escuelas y los colegios en condiciones. Iniciamos el trabajo con el informe de los directores de cada escuela, y a partir de allí se comenzó a tratar las primeras situaciones. Como te digo, calefacción es el más profundo, porque implica no solo una inversión muy grande, sino también, como te digo, reemplazar a veces equipos completos, que no es fácil, como por decir, es solamente una rotura de algo
como puede ser un caño, un calefactor, un radiador. Acá es de mayor alcance. En mi caso, bueno, yo vengo desde la gestión desde el 10 de diciembre, convencida de que, bueno, había que apuntar a este proyecto, convencida también que es una oportunidad también de devolver lo que uno ha estado en todo este tiempo aprendiendo y ha estado transitando en el sistema educativo, y también porque, bueno, me parecía que es un tiempo donde, bueno, había que tratar de sanear muchas cuestiones de educación y bueno, la parte de mantenimiento es una de ellas, ¿no? Sí, nosotros, bueno, más allá de las cuestiones de edilicia, bueno, la cuestión salarial, por supuesto, fue muy, muy importante. Nosotros hemos tenido ya 2 paritarias que logramos cerrar, obviamente con sus tiempos de discusión, de debate, que son necesarias, pero también siempre sin perder de vista que nuestra prioridad es la educación. Y por otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver a la cuestión administrativa y pedagógica. Nosotros desde el arranque comenzamos presentando la derogación del famoso 066, fue propuesta del Ejecutivo, a partir de que, bueno, nuestro centro está en la formación, en el desarrollo profesional del docente, entonces a partir de ahí nosotros trabajamos en la derogación de esta resolución. Junto con eso vinieron otras resoluciones presentadas también por el Ejecutivo, como es la regularización de las trayectorias de los estudiantes. Apoyando eso aparece la figura de los coordinadores de trayectoria. Entonces venimos haciendo todo un trabajo en proceso que, bueno, para nosotros, está teniendo, o vamos a ver recién sus primeros resultados a partir de la evaluación que hagamos en el mes de junio, es la fecha que nos pusimos como corte evaluativo de esta primera parte en lo que es lo pedagógico. Por supuesto que nosotros también a nivel, digamos, equipo de trabajo, yo llevo pocos días frente a la cartera educativa y junto conmigo, bueno, se están dando algunos cambios porque quien estaba de vocal ahora es presidente del consejo, tuvimos que también convocar a cubrir ese cargo, razón por la cual también nosotros demoramos en hacer sesiones. Para nosotros la sesión del consejo también es importante, porque es el órgano de gobierno de este consejo, y bueno, y estamos retomando también ese trabajo. Ella era Elizabeth Villarroel, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, haciendo un repaso respecto de inicialmente la cuestión infraestructural de las escuelas en nuestra provincia y de aspectos particulares también de la educación en Santa Cruz. Por último hablaba de las sesiones del Consejo. Exacto. De retomar la importancia, ¿no? Nuevamente. Sí. De hecho, durante esta gestión al menos han tenido... exactamente, y han sido también en otro tono de conversación, conversación han sido, o de intercambio, si se quiere. Vamos a ir ahora con nuestra compañera Karina Taverne hacia la calle, porque el móvil de Nuevo Día está activo, anda rotando por la City capitalina de Santa Cruz, y nuestra estimadísima Karina tiene algo que contarnos, en este caso desde el aeropuerto ingeniero, de piloto civil, perdón, que hoy está de Norberto aniversario. Fernández, exactamente, nos cuenta que está de aniversario del aeropuerto, 60 años cumple, nada más y nada menos, ¿eh? Así que escuchamos a Cari lo que nos cuenta desde el móvil. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a este contacto con el móvil. Estamos en el aeropuerto de Río Gallegos. Nosotros, como ustedes saben, siempre venimos los lunes, los viernes fundamentalmente para contarles a través de nuestros amigos del Servicio Meteorológico cómo va a estar el tiempo en la provincia de Santa Cruz. Pero hoy es un día especial, 60 años cumple el aeropuerto de Río Gallegos y por eso estamos con su responsable Rubén Martínez. Rubén, como le decía recién, buen día y feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias y no es solamente el mío el cumpleaños, es de toda la comunidad que trabajamos día a día en bienestar de los vecinos que deciden tomarse unas vacaciones o por trabajo tienen que dirigirse a otra provincia. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día de celebración, de gran alegría. Para mí un orgullo muy grande poder ser el responsable de este aeropuerto en el mejor momento, porque estamos trabajando de lo mejor
con todos los compañeros de las distintas empresas de Aeropuertos de Argentina, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con las empresas comerciales, Aerolínea LADE. Así que muy contento, muy feliz y muy linda el año que estamos transitando. En cuanto a las instalaciones del aeropuerto, ¿cómo se encuentra? Recordamos que hace poco tiempo, un par de meses, estuvieron con algunos trabajos, con reformas, con remodelación. Sí, de ese tema, digamos, ya es un tema pasado y hoy queríamos apuntar más a lo que es el aniversario, no desviarnos del acto, del acontecimiento, que es lo más importante para nosotros. ¿En qué consistió? El acto. Bueno, el acto se celebra en los 60 años del aeropuerto, muy importante para nosotros, ya que es el único aeropuerto de toda la provincia de Santa Cruz que está operativo las 24 horas del día, los 360 días del año. Por consiguiente, como lo dije en el discurso, somos alternativas de madrugada de todos los aeropuertos del interior que no son 24 horas y que por razones meteorológicas tienen que venir a nuestro aeropuerto. Con el desafío de seguir creciendo por los años que vienen. Seguir creciendo y cada vez más y más para, como digo siempre, para beneficio de las personas que hoy se acercan a tomar su vuelo, ya sea de placer o por trabajo. Rubén, muchísimas gracias. Cumplimos, dijimos vamos a hacerlo corto porque hoy es el anfitrión y tiene invitados aquí en este Ágape que están compartiendo en este momento. Muchísimas gracias, felicidades. Muchísimas gracias a usted y bueno, ahora voy a participar con la gente de la provincia, la municipalidad que nos acompaña y todas las autoridades. Bien, gracias a usted, muy amable. Ahí estábamos entonces hablando con quién es el responsable del aeropuerto, piloto civil Norberto Fernández de la ciudad de Río Gallegos. En este aniversario, 60 años cumple el aeropuerto de la capital de la provincia de Santa Cruz. Bien, un minutito, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, Karin, ¿cómo estás? Muy bien, participando de 60 años del aeropuerto de Río Gallegos, ¿eh? Acompañando a la familia aeroportuaria, que es mucha, en un lugar que por ahí nosotros no le damos, o venimos a agarrar un avión o a buscar a alguien y no le damos a veces la importancia o la trascendencia que tiene, no solo para el transporte aerocomercial, sino desde el punto de vista estratégico, porque este es el punto donde, más allá de lo que ha pasado en el pasado en conflictos bélicos, pero es un lugar estratégico fundamental para poder dotar de recursos y abastecer a la base Marambio, por ejemplo. Un lugar que nos vincula con otros lugares del país, por supuesto, y también en este momento tan difícil, donde hay recortes, donde se habla de menos vuelos, menos vinculación y todo el significado que eso tiene para nosotros, para los que vivimos lejos de capital. Lo hemos pasado y todos, muchos de los que nos estarán viendo, todos deben tener recuerdo de alguna vez que quisieron o debieron irse por algún motivo y que no había ningún vuelo disponible y que las frecuencias de vuelos no alcanzaban para suplir la demanda y no queremos volver a eso. Por eso la privatización de Aerolínea Argentina pone un punto de preocupación, sobre todo para el interior profundo de la Argentina, porque más allá de las cuestiones que se pueden analizar desde el punto de vista del déficit operativo, comercial, financiero de una empresa, tener una aerolínea de bandera cumple otro rol que no puede ser suplido por el mercado, por alguien privado. Y muchas veces cuando se habla de aerolínea, puntualmente, se dice, bueno, aerolínea da tanta plata de déficit de todos los argentinos, bla, 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 porque se compara lo que genera por la venta de pasajes contra el costo operativo, lo que paga el sueldo, mantenimiento de naves, etcétera, etcétera. Ahora, cada vez que hay un fin de semana largo, o se hace un plan turístico, o se hacía el previaje, decían récord, se movieron por el país, tanta cantidad de miles de millones de pesos, viajaron millones de personas. ¿Y en qué viajan? Caminando, no, en Aerolínea Argentina, en esa compañía. Que por un lado puede ser que operativamente, porque tiene rutas que no son rentables, te provoque un déficit, pero por otro lado genera un movimiento circular de la economía y del turismo, que es una industria sin chimenea, a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Pero bueno, son cuestiones de apreciación y de criterio. Nosotros, por lo menos, desde nuestro lado, nos gustaría que Aerolíneas Argentinas sea siempre lo más eficiente posible, obviamente, pero por supuesto siempre 100% estatal. Qué difícil a veces hacer entender a los que no conocen esta realidad o no salen de su círculo cercano cómo se vive en otros lugares. Hablamos de aerolíneas, hablamos de las tarifas del gas, de la luz y de tantas cosas. Creo que hizo más. Antonio Laje, cuando vino acá con su avión sanitario en vuelo, hablando del gas, que muchos de nuestros legisladores, porque por ahí tampoco tienen esa repercusión o no tienen esa llegada, los medios no se lo toman o no le dan tanta importancia. A nosotros nos ha pasado de tener hasta medios nacionales y gente que responsablemente hablaba con una intencionalidad política de que acá en Gallego teníamos veredas calefaccionadas. No nos olvidemos. Ahora, el que sabe cuánto se paga el gas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cuánto se paga de luz, ¿y cuánto lo venimos pagando nosotros históricamente siendo productores y teniendo una necesidad que no es un lujo, es una necesidad para poder vivir en condiciones medianamente dignas? A pesar de que tenemos un montón de gente que no tiene gas mismo en nuestra ciudad y que hoy, con estas temperaturas que se vienen y se van a empezar a venir desde la semana que viene, que el pronóstico es bastante malo, tenemos que tratar de abastecer todavía con carbón y con leña a expensa de que algún día, y ojalá dentro de poco, el gobierno de la provincia pueda ponerle gas. Y nosotros tenemos que tratar de articular todo lo que tenemos responsabilidad para que eso sea, ojalá, un recuerdo y que tengamos gas, por lo menos, o extensión de cañerías en todo el ejido de la ciudad de Río Gallegos. Pero eso que hablábamos recién, cuando vos lo mirás desde una oficina de la capital federal y donde cuando decimos un aeropuerto no piensan que hay un aeropuerto que se llama Norberto Fernández en un lugar a 3.000 kilómetros, sino que piensan en Ezeiza y en salir. Obviamente que con esos ojos el interior de la Argentina y sus necesidades nunca se va a ver, pero necesitamos control y federalismo y necesitamos que alcen la voz los representantes de todos nosotros en las cámaras y donde sea, para tratar de sostener esos valores y esas cosas de las que estábamos hablando recién. Ya que estamos, aprovechamos dos cuestiones muy puntuales. Una, ayer en Nuevo Día estuvimos en contacto telefónico con el intendente Daniel Gardonio de San Julián y se refirió, le consultamos. Lo leí en el digital, que es según la inteligencia artificial, escuché ayer, el más leído de toda la... Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, no lo vamos a discutir. Le mandamos un saludo a la gente de Tiempo que quedó segundo, según lo que dijo Fernando, que lo venía escuchando en la radio ayer a la mañana. Sí, bueno, leí la declaración del intendente Gardonio, creo que van en línea a lo que ha manifestado el intendente de Río Gallegos, a lo que hemos manifestado nosotros también. Ponemos en tema a la gente que nos está viendo, ¿no? Porque trasciende el color político, digamos. Ponemos en conocimiento a la gente, se dio a difusión un decreto que no salió publicado en el boletín oficial, pero que reglamenta una ley o cambia la reglamentación de una ley, que es la ley de la Caja de Servicios Sociales, que va más allá de la ley y que obligaría a la Tesorería General de la provincia, al Ministerio de Economía, a descontarle de la coparticipación a los municipios los aportes de la Caja de Servicios Sociales. Algo totalmente ilegal que no se puede hacer por esa vía y que tiene que ser, si buscamos una solución de fondo, no si buscamos un parche para cubrir determinada eventualidad, pero si buscamos una solución de fondo, tanto a ese problema que es histórico y que es estructural de la provincia, como al problema de la caja de previsión social, que son similares, tiene que ir de la mano de una reforma de la ley de coparticipación. Lo que dijo el intendente de San Julián, que nosotros compartimos, no es la vía, no es la forma y no se pueden tocar los recursos genuinos que son de los municipios que reciben a través del régimen de coparticipación. Es lo mismo que los gobernadores patagónicos salieron a defender cuando pasó lo de Milei con Nacho Torres, aún siendo que se había puesto en garantía en ese entonces la coparticipación, pero es un contrasentido, ¿no? Digamos, de Ramón Santos para afuera un discurso, de Ramón Santos para adentro otro, entonces no. Esperemos que haya sido una confusión, un malentendido. Está bueno reconocer los errores, volver, retrotraer. Yo no escuché ninguna voz oficial del gobierno de la provincia que diga nada, ni sí ni no, ni el decreto es falso o el decreto es verdadero. No lo vamos a aplicar, o sí,
Sí, obviamente hablo con muchos funcionarios del gobierno provincial. En off te dicen, no, quédense tranquilos, no lo vamos a aplicar. Bueno, mi pregunta entonces, ¿para qué lo hicieron? Y si no lo van a aplicar, salgan y díganlo. Así liquidamos este tema y pasemos a abordar una solución de fondo entre todos, sin diferencias políticas. Nosotros tenemos voluntad de ser una oposición constructiva, proactiva. Y necesitamos, a través del diálogo, del mecanismo, lo hablaba recién con Daniel Álvarez, el jefe de gabinete de la provincia, que quien está acá, con quien hemos charlado recién hace un rato y con quien también estuvimos ayer tratando de consensuar y ver cómo podemos colaborar en conjunto en la organización del acto del 25 de mayo, que va a ser en la costanera de la ciudad. Son tiempos donde tenemos que tratar de estar por arriba de la diferencia personales, políticas, ideológicas. Te puede gustar más o menos la figura, el hombre estoy diciendo, ¿no? Y vos podés tener diferencias. Yo no pretendo que el gobernador y el intendente sean amigos, que se lleven bien, ni que se manden WhatsApp, ni nada. La institucionalidad tiene que estar por arriba. El gobierno de la provincia de Santa Cruz es mucho más importante que Claudio Vidal como persona en sí. El municipio de la intendencia de Río Gallegos es muchísimo más importante que Pablo Grasso como persona. Y creo que los dos han sido elegidos, quizás hasta por la misma gente, para que trabajen articuladamente en solucionar los problemas de los riogallenses y de los santacruceños. Entonces tenemos que tratar de ir todos para el mismo lado, tratando de aportar nuestro granito de arena, con la diferencia que obviamente lógica vamos a tener, porque tenemos diferentes miradas y no estaríamos todos juntos en el mismo espacio político. Pero bueno, son cuestiones como esta que hablamos, de un nuevo, de rediscutir en serio la ley de coparticipación, que tienen que estar por arriba de las diferencias políticas, pues se trata de solucionar hoy algo que viene arrastrando, nosotros somos de acá, que viene arrastrando la provincia desde hace, por lo menos desde que tenemos uso de razón. Por supuesto. La otra, puntual, si bien es del ámbito del Consejo Deliberante, en algún medio se lo mencionó que sea elípticamente al intendente de la ciudad y tiene que ver con la designación del ex vicegobernador, ex gobernador interino Carlos Sancho en el ámbito del Consejo Deliberante. ¿Hubo alguna participación del intendente en esa designación? Mira, yo te conozco, a ver, del intendente como intendente de Río Gallegos, no. Ahora, después, bueno, hay estructuras, cada concejal responde a un lineamiento político y tienen entre sus posibilidades 10 cupos, 10 categorías 10 como para distribuir como mejor quieran. Después, cada uno, yo no conozco ni a todos los cupos. Entiendo perfecto. Ni de los cupos de por eso le preguntaba. Eso es una potestad que tienen los concejales y excede a ustedes que forman parte del Ejecutivo. Pero se lo pregunto por esta mención que en algún medio se hizo de la figura del intendente. Solamente. Mira, se hacen menciones de pase lo que pase, el intendente lo sabe y se hace cargo. O sea, llueve en Gallego, es culpa del intendente. Si inunda Gallego, es culpa del intendente. Pasa algo en el Consejo Deliberante, es culpa del intendente. Digamos, todo como que sobrecae en la figura del Ejecutivo Municipal, aún las cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, a veces hay medios que entiendo también el juego mediático y quizás les sirve echarlo a rodar así. Me parece que cada concejal tiene autonomía para decidir a quién quiere en su equipo y te puede caer bien o mal, a quién puede tener de asesor o entre sus cupos. Pero bueno, son potestades que tienen los concejales, las tienen atribuidas. Ok, nosotros se lo preguntamos a usted y ahí nos da su punto de vista. Muchísimas gracias, como siempre tan predictivo. Un saludo grande para todos. Ojalá fueran todos así tan fácil y accesibles. Allá lo veo al jefe de gabinete, voy a ver si lo puedo... ¿Puedo hacer alguna consulta al jefe de gabinete del ministro? Allá? Fundamentalmente por Palermo, por lo que sucedió ayer, estuvo el gobernador de la provincia, se terminó de fracturar el primer pozo de explotación no convencional. Está en el medio de este aniversario del aeropuerto de Río Gallegos. Gracias al jefe de gabinete. Un minuto le vamos a robar. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien, Karina.
Me alegro mucho. Bueno, le decíamos recién a la gente, ayer fue un día muy importante para la provincia de Santa Cruz, para la gestión, lo hablábamos con el ministro Jaime Álvarez, lo que sucedió en Palermo Aique, donde se terminó de fracturar este primer pozo no convencional, con toda la esperanza que esto trae para intentar cambiarle finalmente el perfil a la provincia y que se convierta en productiva. Sí, creo que lo resumiste. Tengo ya poca respuesta porque lo resumiste muy bien. Creo que tiene que ver con algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, que va a permitir de alguna manera intensificar el trabajo para las pymes santacruceñas, va a generar mano de obra, va a generar más regalías para la provincia. Es un cúmulo de cosas positivas que nos están llegando a partir del suceso histórico del día de ayer, porque hay que marcarlo como lo que fue. Es un suceso histórico para la provincia de Santa Cruz. Ahora se abre un tiempo de espera para que se extraigan las muestras de ese subsuelo y esperar esos resultados. Ahora hay que esperar la parte técnica. Bueno, ahora llega otra etapa, pero digamos lo más importante de todo, lo que estábamos esperando con mucha ansiedad, fue lo que ocurrió el día de ayer. Creo que a partir de ahora iniciamos un nuevo camino que espero y estoy seguro de que vamos a poder ser testigos directos todos nosotros en muy poco tiempo de mucha producción, de mucho trabajo para todos los santacruceños, para quienes residen específicamente en la zona sur de la provincia, pero también obviamente para todos los que puedan insertarse en este esquema, porque esto va a traer mucho trabajo, mucho movimiento, va a generar un movimiento positivo en la economía local y regional. Así que, ¿qué podemos decir? Estamos felices de poder ser testigos directos y privilegiados de este suceso, repito, no quiero ser redundante, pero de este suceso histórico para todos los santacruceños. Antes de despedirlo y de agradecerle mucho estos minutos, sabemos que está muy involucrado en la organización del desfile, de este mega desfile que va a tener lugar el día sábado, el 25 de mayo, a partir de las 11 de la mañana en la zona de la Costanera. Sí, en honor a la verdad hay funcionarios que están trabajando y mucho. Yo he sido partícipe de las primeras reuniones, he acompañado, pero quienes están realmente trabajando están dando todo para que tengamos todos los santacruceños, todos los argentinos, una fiesta patria digna de recordarse, porque va a haber mucho movimiento, mucho despliegue de las Fuerzas Armadas, de seguridad, sectores representativos de la comunidad, sectores tradicionalistas, las escuelas. Va a haber un desfile histórico y invitamos a toda la comunidad a que se acerque, a que podamos compartir, que podamos estar unidos, porque estamos bajo un mismo cielo, una misma bandera, y este 25 de mayo nos tiene que unir, nos tiene que acercar más que nunca. Así que la invitación está hecha para toda la comunidad, que se acerquen y que podamos compartir todos juntos y unidos un 25 de mayo especial. Un 25 de mayo más celeste y blanco, esa es la idea. Sí, creo que nos hace falta a los argentinos estar unidos, más que nunca. Estamos viviendo tiempos difíciles y este tipo de fechas nos recuerdan el sacrificio que hicieron quienes nos precedieron y todo lo que tuvieron que sacrificar para que hoy nosotros podamos vivir en libertad, que podamos estar en una sociedad obviamente con muchas cosas para mejorar, porque hay mucho para hacer y mejorar, claramente, pero que podamos vivir en una sociedad con comodidades, en una sociedad que costó muchísimo construir. Entonces, este 25 de mayo tenemos que estar unidos, hacer un reconocimiento a quienes nos han precedido, a nuestros próceres, a nuestros pioneros, a nuestras fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas, a nuestros docentes, a nuestros trabajadores de todas las instituciones de salud, de la policía. Tenemos que estar unidos en esta fecha tan particular para todos los argentinos. Bueno, quedó planteada la invitación. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Lo liberamos al jefe de gabinete de ministros del gobierno de Claudio Vidal, y así nosotros nos vamos retirando con el móvil de Nuevo Día del aeropuerto de Río Gallegos, que hoy celebra sus 60 años de vida. Allí pasaba Karina Taverne con un excelente trabajo desde el móvil de Nuevo Día en el aeropuerto de nuestra ciudad. Piloto civil Norberto Fernández habló con Rubén Martínez, que es el jefe del aeropuerto, con Diego Robles, el jefe de gabinete y secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos.
donde consultó varias cuestiones que tienen que ver con el municipio particularmente también y el nombramiento de Carlos Sancho, el ex gobernador olvidable, o en realidad no, recordable, que asumiría o ingresó en el Consejo Deliberante. Y por último charlaba con Daniel Álvarez, el jefe de gabinete de ministros del gobierno provincial, tanto por cuestión Palermo-Aique como también por el desfile del 25 de mayo que tendrá lugar este sábado a las 11 de la mañana en nuestra ciudad, en zona de la Costanera. Lo decía hoy el comandante Sibori, desde el galpón del borde costero y hasta la Plaza de la República, donde estará el palco principal, será la principal pasarela del desfile y seguramente, obvio que será cobertura de Nuevo Día. Esto es Arriba al Día, ha pasado 33 minutos de las 11 de la mañana. Te propongo una nueva pausa para seguir compartiendo buena música en el aire de la 100.9. En este caso, mi estimado Brian Álvarez me cuenta que vamos a escuchar a Salva Pantallas, porque Salva Pantallas es un dúo que realizó muchos covers, que justamente tiene a Zoe Gotuso como como su cantante, una voz muy dulce, que hoy está cumpliendo 27 años, Zoe Gotuso, y nacida en Córdoba en el 97, el 22 de mayo del 97. En 2021 ganó un Gardel por Mi Primer Día Triste, su álbum debut. Fue telonera de Coldplay en el año pasado, durante el 2022, durante los shows en River. Y en este caso la escuchamos cuando componía Salva Pantallas con el tema Fue Amor de Fito Páez. Enseguida continuamos con esta propuesta. Vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscaba el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tus adeptos a París de mí. No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Estos días que corren, mi amor, es aquí que nos tocó vivir. Enredados en los cables de Entel, de algún sueño vamos a salir. Como siempre vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí. Hay un boomerang en la city, mi amor, todo vuelve como vos decís. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez
vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Continuamos con Arriba al Día en esta propuesta de miércoles por la mañana, gracias al trabajo de Sandro Díaz en la producción de esta propuesta radial y también en la tarde, está junto a Beto y Claudia desarrollando Fuera de Contexto. En este caso la música indica que vamos a ingresar en el segmento solidario de Nuevo Día, donde buscamos conectar voluntades para hacer llegar justamente la ayuda, sobre todo a quienes más lo necesitan en estos tiempos. Y vamos a hablar con Viviana Rodríguez, que es integrante y referente del merendero Huellitas de Vida, ubicado en el barrio 65 Viviendas de nuestra ciudad, y con quien vamos a hablar justamente a propósito de los tiempos que corren y la tarea que desarrollan en ese espacio de Río Gallegos. Bienvenida a Nuevo Día, Viviana, buen día. De este lado saludándote Héctor y Julián, agradecidos por tu tiempo y la predisposición para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buen día para todos. Acá estamos, en la lucha como todos. Contanos un poco, primero que nada, Huellitas de Vida, ¿cuándo nace y cuál es qué es lo que te lleva o lo que los lleva a desarrollar este espacio? Mira, nosotros tenemos el merendero ya hace 3 años, ayudamos a 40 familias y bueno, tratar de ayudar a los que menos tienen. Como estamos pasando todo un momento difícil, hay personas que la pasan peor que nosotros. ¿Dónde se ubica el barrio 65 Viviendas? Estamos en la calle Grillo 353. ¿Alberto Grillo? Sí. Ah, claro, ahí lo que sería Natividad de Jesús, por ahí cerca. Claro, en el barrio Natividad de Jesús. Ah, perfecto. No lo tenía identificado con ese nombre. ¿Y por qué el inicio del merendero? Entiendo, o no, vos me dirás mejor, pero es un barrio, digamos, de casas constituidas. Uno, digo, de manera superficial, mirando el lugar, no identificaría esa quizá como una zona de necesidad alimentaria. No, nosotros tenemos gente que viene a buscar de todos lados, o sea, no del barrio en sí. Ajá. Tenemos de distintos lados que vienen a retirar ¿Y qué es lo que nosotros les juntamos. ¿Y qué es lo que nosotros le damos? Los días, te explico, los días sábados nosotros empezamos ya desde el tema de la pandemia nosotros a hacerlo. Preparamos la leche, se junta para hacerle todo lo que es la merienda los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Y de ahí igual se junta lo que es ropa, calzado. Claro, ustedes focalizan, todo lo que digamos, más o menos podemos.
Más allá de su labor, digo, seguramente tengan trabajo, etcétera, cuestiones que atender, los sábados particularmente abren las puertas para que los vecinos se acerquen ahí. No, nosotros igual pertenecemos a Potenciar Trabajo, ¿viste? Nación. Entonces nosotros cumplimos esa función. Tenemos el merendero y hacemos reciclaje. Ah, ahí va. Y esa, Mira, y ahí te explico. Sí, dale. Bueno, nosotros somos 11 personas que trabajamos. 7 mujeres en el merendero, 4 compañeros, que lo que hacemos es la recolección de latas en las calles, para después reciclarlas, venderlas y con eso comprar los insumos igual para el merendero. Porque no tenemos ayuda del ministerio. ¿No reciben ningún tipo de ayuda? ¿No la estaban recibiendo o se cortó? No, ya se cortó todo. Ya presenté las notas, ya así me dijeron que estamos en la espera, o sea que ellos nunca llamaron tampoco. Claro. Y en estos 3 años de vida, antes sí recibían, digo, colaboraciones tanto de provincia como del municipio. Nosotros de provincia, del ministerio, sí. Presentábamos la planilla de toda la gente que se retiraba y bueno, y ellos lo ayudaban mes a mes. Y te consulto, respecto de las latas, por ejemplo, que juntan para hacerse de fondos, ¿qué tanto ayuda? Porque digo, el precio de la lata por kilo, imagino, no ha variado tanto como el precio de la comida, ¿no? De los insumos que ustedes utilizan para cocinar, para elaborar las distintas ayudas que hacen. Entonces deben tener que juntar una buena cantidad de latas, digo, para comprar insumos. Sí, tenemos que salir y caminar y para poder juntar, tenés que juntar un bolsón de arena lleno. Más o menos son 7 bolsones al mes que tenés que juntar más o menos para llegar a los 80.000 pesos, suponete. ¿Y eso alcanza para? Y por ahí para la harina, un poco de azúcar, unas botellas de aceite y la levadura, que es lo que más se usa y más se necesita. Es dura la situación, ¿no? Se ha complejizado un montón en este último tiempo. Sí, está muy dura la mano. Pero bueno, hay que ponerle el pecho a esto nomás y salir y hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder seguir ayudando. Estamos hablando con Viviana Rodríguez del merendero Huellitas de Vida del barrio Natividad de Jesús, o 65 viviendas de nuestra ciudad, donde funciona justamente este espacio. Viviana, buen día. Héctor te saluda y te quería consultar. ¿Están necesitando también, por lo que mencionabas, ropa de abrigo y calzado para niños? Sí, para niños y adolescentes, porque tenemos de los dos talles, o sea, tenemos tanto de niños y tenemos varios adolescentes, por el tema del colegio y eso nosotros les juntamos. ¿Esto en cualquier hora del día o en qué horario? Pueden venir a partir de la mañana, hasta me mandan un mensaje nomás el que quiera colaborar, que les pedimos de todo corazón que puedan colaborar y nosotros lo recibimos acá en el domicilio. ¿Tienen redes sociales para poder contactarse, para poder seguir la actividad que ustedes desarrollan? Sí, tenemos el merendero o sea, el Face del merendero, Huellitas de Vida dice. Perfecto. Está puesto ahí. Merendero Huellita de Vida. Ah, lo acabo de encontrar. Mira, ahora se lo voy a mostrar a la gente para quienes están mirando en el stream, para que puedan identificar el espacio. Y respecto te quiero consultar porque viste que últimamente está como muy en el medio la cuestión merenderos, quienes se manotean fondos, cómo se acusa a la gente en muchos casos que trata de dar una mano y se los está en algunos casos poniendo como en el centro de los males de Argentina. ¿Ves esas noticias? ¿Qué te genera? Y sí, los vemos, viste, nosotros somos mucho de mirar noticieros y sí, todos los días vemos distintos casos, bueno, pero hay realidades que son ciertas y hay realidades que no. En este caso, ustedes como beneficiarias del Potenciar, que ahora se llama Volver al Trabajo, ustedes desarrollan su trabajo con tranquilidad, con la conciencia limpia, digamos, y
dan cuenta de que para lo que reciben los fondos no es efectivamente canalizado en beneficio de la gente, ¿no? Y sí, nosotros siempre estamos con la cabeza bien en alto, porque sabemos lo que hacemos y no es nuestro merendero está matriculado nacionalmente. Ahí va. Sí, está en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos. Claro, nosotros tenemos la matrícula del merendero. O sea, por eso más que tranquilos estamos con eso, que nosotros hacemos las cosas en regla. Perfecto. Viviana, te agradecemos mucho y obviamente instamos a la gente a que siga la página del merendero y que estén atentos y puedan colaborar en caso de ser posible con tanto insumos para la merienda como también para la campaña invernal que ustedes están desarrollando para darle una mano sobre todo a nuestros vecinos, ¿no? Que en muchos casos no la están pasando del todo bien. Sería una gran ayuda y de todo corazón se los agradeceríamos mucho. Perfecto. Todo ayuda viene bien. Buenísimo, Viviana. Y en algún momento también estaremos contactándonos contigo para ir a conocer el espacio, para recorrer, para hacer la nota in situ también y poder dar cuenta de esto con las imágenes más allá de la llamada telefónica. Así que te agradecemos mucho y obviamente esto en un rato lo volcaremos también en el diario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran, está abierta las puertas. Hasta luego. Un abrazo grande. Viviana Rodríguez dialogaba con nosotros, referente del merendero Huellita de Vida, que funciona allí en el barrio Natividad de Jesús. Les estábamos mostrando también a través del streaming imágenes del propio merendero y allí donde podrán ver cómo se canaliza la acción justamente del merendero, de estas personas que han unido fuerzas y justamente buscan llegar a los vecinos de nuestra ciudad, sobre todo a los que más lo necesitan. Quédate que todavía tenemos el tramo final de esta propuesta que se llama Arriba el Día, que en el 100.9 del dial y mediante nuestro canal de YouTube en el diario Nuevo Día, también mediante Facebook, sale hacia el mundo mediante streaming. Así que quédate que todavía tenemos un toquecito más por compartir. Esto tenía ganas de ponerlo Brian desde ayer, suena Frío Frío de Juan Luis Guerra. Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío como el agua del río, oh caliente como agua de la fuente, tibio tibio como un beso que calla y se entiende si es que acaso le quiere. Ay, ay, ay. Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica. Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío como el agua del río, oh caliente como agua de la fuente, tibio tibio
como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Pudiera ser un farolito y encender tu luz. Hasta que quieras tú. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, muy bien, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Ay, ay, ay. Viví los miércoles en la radio del Rock Nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición otoño 2024. ¿Hay alguno habrá o estará en este momento puteando o maldiciendo, para ser académicamente correcto, a servicios públicos? Vecinos, vecinas, si usted es del San Benito, sepa que no tiene nada que ver con la empresa estatal de provisión del suministro eléctrico, porque un camión se llevó puesto cables en dicho barrio y dejó un par de manzanas sin luz. Todo esto... Cortó la luz. Exactamente, todo esto te lo cuenta Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos. Estamos ubicados en el barrio San Benito. Difícil tolerar eso, digo, el frío. Está helado directamente a esta hora de la mañana aquí en Río Gallegos. Hay bastante viento también y estamos en 21 y 28 y varias cuadras más. ¿Por qué? Porque esta mañana se nota que muy temprano ha pasado aparentemente algún camión por la zona y arrancó una cantidad impresionante de cables, motivo por el cual hay algo así como 4 manzanas, tal vez un poco más, que están sin luz en el San Benito. Sobre el fondo de la imagen que compartimos con ustedes que nos siguen a través de las redes, se observan distintos camiones y también conos de color naranja que se han colocado porque los cables están cortados y están tirados por todos lados. Algunos en la vía pública, otros directamente han caído sobre las casas de los vecinos producto de lo que ha sucedido. Como les decíamos, aparentemente esto fue muy temprano, no tenemos determinada la hora. Estamos hablando con gente de servicios públicos que trabaja en toda la zona, en todo el sector, y nos decía que ellos recibieron el aviso y el reporte aproximadamente
a las 8 de la mañana y por ese motivo hay varias cuadrillas de la empresa estatal que está trabajando en todo el sector. Ahora nosotros, a ustedes que nos siguen por la imagen, les estamos mostrando los cables que están tirados en distintos lugares y cómo también personal de servicios públicos está tratando de subsanar esta situación, al menos que dejen de estar en la vía pública, como así también en los techos, en los patios de varios vecinos. Pero no solamente se han caído cables, porque esos cables los sostienen los postes, que nos llama la atención la cantidad de ellos que también fueron arrancados. Ahora se los vamos a mostrar y lo vamos a compartir. Ahí están tratando de sacar uno de estos cables también. Por eso gran parte del barrio, del sector, nosotros reiteramos, estamos en 21 y 28 de San Benito, compartiendo esta transmisión con ustedes. En algunas viviendas han quedado los cables arriba de las casas de los vecinos, por eso se está trabajando también para poder retirarlos, y eso es lo que queremos mostrarles en este vivo que estamos llevando adelante. Son varias cuadras, alrededor de 6 cuadras, donde hay cables tirados por todos lados, pero ahora les vamos a mostrar también cómo han sido arrancados los postes que sostenían justamente esos cables. Hay por todos lados. También se ha cortado parte del cableado, incluso de fibra óptica, internet, motivo por el cual no solamente está trabajando servicios públicos, sino también operarios de otras empresas privadas. Bueno, distinta maquinaria, muchos trabajadores de servicios públicos, y ahora nos acercamos a un lugar donde no solamente se arrancó y se rompió uno de los postes que contenía cables, sino que también tenía el alumbrado público. Van a tener que reemplazar el poste que les estamos mostrando. Van a tener que sacar la base del mismo que quedó en el pozo y van a tener para unas cuantas horas. Se estima que, si todo va bien, alrededor de las 3 de la tarde podrían comenzar a recuperar el servicio de energía eléctrica. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde está el camión que ocasionó todo esto? Bueno, no se sabe, no está el camión, se habría ido del lugar. Acá ya cambiaron el poste, está el que fue arrancado y el nuevo, pero sobre el que hay que trabajar y realizar nuevamente toda la instalación y todo el nuevo tendido. No se sabe nada, al menos por lo que estuvimos hablando con gente de la empresa. Los vecinos por ahora, ninguno quiere salir a hablar, pero como hay domicilios que tienen cámaras de seguridad, se va a solicitar justamente las imágenes de esas cámaras para poder identificar
y detectar a él o los responsables de haber realizado esto. Fíjense el despliegue que hay, la cantidad de gente que está trabajando en este momento. Son varias cuadras, distintas cuadrillas, maquinaria pesada, grúas. Bueno, todo el despliegue para tratar de reparar lo que el paso de un camión provocó en el barrio San Benito. Nos decían, lo reiteramos, que personal de servicios públicos tomó conocimiento de esta situación alrededor de las 8 de la mañana de hoy. Luego llegaron hasta la zona a trabajar y están abocados a esta tarea. Estamos en la zona de 21 y 28 del barrio San Benito. Nos decían que algo más de 4 manzanas que están afectadas, están sin servicio de energía eléctrica. Vemos también a móviles de empresas privadas, proveedores de internet, que también están en este lugar. Los cables de esas empresas también han sido arrancados y por eso han llegado hasta la zona para trabajar en esta mañana. Karina Taberna desde el móvil contándonos justamente las vicisitudes con las que están conviviendo vecinos de 21 y 28 allí en el barrio San Benito, donde un camión se llevó puesto unos cables y dejó sin suministro eléctrico al menos a 4 manzanas del sector. Ha vuelto Fernando Tornú a esta mesa luego de un largo periplo por el supermercado y adyacencias y tiene novedades para contarnos. Sí, en realidad salí, bueno, faltaban un par de cosas acá en la radio, pero en el camino nos informaron que la policía estaba trabajando en la zona de canteras, en la finalización de Avenida Almirante Brown, en la costanera local. Ese predio era del Club Pescasay que fue vendido a un particular hace muchos años. Que es de nadie ahora, es una cantera No, abandonada. no, tiene dueño. Bueno, pero digo, es un lugar de acceso público, que no hay ningún tipo de instalación privada. No. Si bien tiene un dueño privado, pero es de uso público, digamos. Sí, claro, la cuestión es que ahí estaba trabajando la policía porque encontraron a un hombre muerto. La historia o el detalle de la misma dice que este hombre estaba siendo buscado desde ayer, que había dejado todas sus pertenencias en su casa, por lo que su familia sospechaba que algo había ocurrido. Lo estaban buscando muy intensamente la policía desde ayer, hasta que en la mañana de hoy recibieron un llamado al 911 de un vecino que estaba aparentemente caminando por la zona y se topó con un cuerpo sin vida en la orilla de la ría. Así que hasta ahí llegaron efectivos de la comisaría sexta y constataron que era efectivamente el hombre que estaba siendo buscado. Lo detectaron por la vestimenta, ¿no? Que era la que había sido descripta por la familia en este tipo de casos, como siempre ocurre, de tal característica, tal estatura, que estaba vestido de tal manera. Era el mismo. Después lo confirmaron obviamente de otra manera, pero fue lo primero que vieron. Así que trabajaron en el lugar, lo siguen haciendo y en las próximas horas van a pedir, o el juzgado va a pedir la autopsia a un médico legal para determinar las causas de la muerte en lo técnico de este hombre, que algo le había ocurrido porque ayer dejó todo en su casa, salió, ya la familia sospechaba que algo no estaba bien, llamaron a la policía, dieron el aviso de la desaparición, se lo estaba buscando y hoy por la mañana un vecino dio el aviso de su... No específicamente de él, pero dijo hay un hombre acá que está sin vida y cuando la policía llegó, en este caso personal de la quinta y de la sexta, confirmaron que era el hombre que estaban buscando ellos. Así que un triste final para esta historia, en este caso en nuestra ciudad. Bueno, novedades de última hora en el mediodía ya de este miércoles en Río Gallegos, tristes novedades que obviamente te contamos también a través del diario nuevodía.com.ar.
En un repaso final de noticias respecto de lo que acontece en el país y el mundo, Adorni dijo: el presidente va a participar de un show musical porque es parte de la publicidad de su libro, respecto de la presentación que tendrá hoy Milei por la noche en el Luna Park, donde va a presentar justamente Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, libro de su autoría. Y en diálogo con Radio Rivadavia dijo justamente Adorni que es un evento privado y la intención original era presentarlo en la Feria del Libro, pero no se pudo porque no estaban dadas las condiciones. Es un evento privado sustentado por patrimonio personal del presidente, que además es lo que corresponde, y la decisión que tomó él fue hacerlo en el Luna Park y participar de un show musical que va más allá de la presentación formal, como habitualmente se estila, ¿no? En este caso estará junto al legislador José Luis Espert, y también trascendió que los músicos que acompañarán la presentación de Milei forman parte de la banda liberal. Allí está el diputado nacional Bertie Venegas Lynch, su hermano Joaquín. Bertie toca la batería, su hermano Joaquín toca el bajo. No hagan chistes de ningún tipo, por favor. Marcelo Duclos, que es biógrafo del presidente y autor de Milei, la revolución que no vieron venir. Ellos serán parte de la banda que hoy esté. Es decir, que mientras se está debatiendo el presupuesto universitario, pues yo quiero establecer un paralelismo temporal, porque no puede darte el tiempo para todo, el día tiene 24 horas. Mientras se está debatiendo la ampliación del presupuesto universitario, el diputado en la Cámara Nacional, en la Cámara de Diputados de la Nación, hijo de un patriota, el diputado Venegas Lynch está ensayando para esta presentación de esta noche. Y bueno, no voy a agregar No nada merecen más, ni respuesta. No, olvidate. A mí no me gusta enojarme porque pierdo objetividad en la crítica, pero Bertie- hay veces que no. Bertie es el mismo puede que ser. viene a la tarde acá, ¿no? No, ese es Bertie Barría. Ese es Bertie Barría. Así que hoy habrá que estar atento a lo que haga el presidente, que está evidentemente más preocupado por esto que, por ejemplo, por lo que pasa en Misiones. Sin duda alguna, ¿no? Está atento Bertie Barría, ahí me... Le mandamos un saludo a Bertie. Bertie Betovelo. Doble apellido. En noticias locales ya está reflejado lo que acabamos de escuchar, que nos contaba Karina Taverne, de los inconvenientes en el suministro eléctrico en el barrio San Benito. También, obviamente, te contamos la presentación de un proyecto en la Cámara de Diputados provincial, en el que se piden informes a la minera para conocer las medidas de seguridad e higiene. ¿A qué minera? Obviamente a Newmont, que es donde fallecieron los operarios mineros Daniel Ochoa y Rosana Ledesma. El diputado Pedro Muñoz presentará justamente mañana, y ya hizo la convocatoria a la familia, que mañana a las 10 de la mañana se dará cita allí en la Cámara de Diputados provincial, donde habrá una nueva sesión y justamente tendrá como uno de los temas salientes. ¿Algo más para agregar, muchachos? No, estoy con la nota de este hombre, así Perfecto. que voy al tanto del resto. Perfecto. No se preocupen que mucho más no hay por repasar respecto de los títulos de última hora, al menos. Quédate sintonizando la 100.9, que Beto Barría y Claudia Rataro darán continuidad a la propuesta radial después de las 2 de la tarde, con Fuera de Contexto, y obviamente luego vendrá Javi Cebeso a las 5, Alberto Sebana a las 7. Hoy hay noche imberbe, así que hasta altas horas de la noche estarás compartiendo radio en vivo en este espacio. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Héctor Mancilla en la información y los mates, Fernando Tornú en los mandados.
noticias de exterior y café. Y Julián Quirós en este lado conduciendo y manejando el streaming para acompañarte con toda la información que ha alcanzado a ingresar en este espacio en la mañana de este miércoles. La propuesta se renueva mañana, después de las 9:30, cuando concluya la otra gestión. Muchachos, que tengan una linda jornada. Hasta mañana. Saludos a Barney, me dicen por acá. Así que... No, mentira, amigo. Nos reencontramos mañana. Excelente trabajo, Brian Álvarez. Como siempre, también el excelente laburo de Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día, trayéndonos toda la data. Quédate, que tenemos para compartir buena música de ahora en adelante hasta las 2. Y después vendrán nuestros compañeros. Te informás, obviamente, todo el tiempo en el diario nuevodía.com.ar y en nuestras redes sociales. Hasta mañana. Besitos, besitos, chao, chao.